Hola, hola, familia virtual. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con muchísimas ganas de cotilleo, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, ese universo paralelo donde los famosos nos hacen suspirar, y sobre todo, donde las revistas del corazón hacen su magia. Y es que, amigos, el tema de hoy es de esos que te dejan con la boca abierta, Can Yaman y su nuevo amor. Sí, como lo oyen, el galán turco que ha conquistado corazones por todo el mundo vuelve a ser el centro de atención. Pero no se trata de cualquier romance, no, aquí las revistas del corazón entran en juego con sus exclusivas, sus pistas, sus fotos robadas y sus titulares que nos hacen querer saber más. Así que prepárense porque vamos a destapar todos los secretos, o al menos los que las revistas están intentando vendernos, claro. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí o te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. No querrás perderte nada de este salseo. Y ahora sí, vamos allá. Bien, vamos a comenzar con el plato fuerte, el meollo del asunto, la carne en el asador, como dicen por ahí. Can Yaman. El nombre por sí solo ya genera expectación, ¿verdad? Es que el chico tiene un imán, una cosa que atrae a las cámaras y a los corazones por igual. Y ahora, según parece, su corazón ha vuelto a latir fuerte, o al menos eso es lo que las revistas del corazón quieren que creamos. Hemos visto una avalancha de publicaciones en los últimos días, todas ellas con el mismo protagonista y con una frase que se repite una y otra vez, el nuevo amor de Can Yaman. Pero, ¿de dónde sale esta información? ¿Es un simple rumor o hay algo de verdad en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las revistas del corazón tienen un modus operandi que todos conocemos, pero que sigue funcionando como un reloj. Primero filtran una foto aparentemente inocente, un encuentro casual en algún lugar concurrido, un café, un paseo por la playa, algo que pueda levantar sospechas, pero sin confirmación oficial. Luego empiezan a soltar pequeños detalles, como si fueran migas de pan, aquí un comentario de un supuesto amigo cercano, allá una declaración anónima de un camarero que los vio juntos, cosas así. La cuestión es crear expectación y mantenernos enganchados. Y claro, funciona porque nosotros como buenos cotillas queremos saberlo todo. Y hablando de fotos, madre mía las fotos. Las revistas están explotando al máximo cada imagen, cada gesto, cada mirada entre Can y su supuesta nueva pareja. Leemos titulares como miradas que lo dicen todo, o la conexión innegable, y ahí estamos nosotros, intentando descifrar cada detalle, cada microexpresión en las fotos, casi como si fuéramos unos auténticos expertos en lenguaje corporal. Es alucinante el poder que tienen las imágenes, ¿verdad? Como una sola foto puede desatar toda una ola de especulaciones y rumores. Y aquí entra en juego otro elemento clave, la identidad de la chica en cuestión. Las revistas han dado algunas pistas, como el color de pelo, su estilo de vestir, incluso han hecho comparaciones con sus exparejas, tratando de encontrar patrones o similitudes. Todo un trabajo de detectives, o bueno, de cotilleo a nivel profesional. Porque las revistas del corazón, querámoslo o no, son una especie de investigadores privados del amor, y nosotros, sus cómplices involuntarios. Pero no todo es tan sencillo como parece, amigos. Porque en el mundo de las revistas del corazón, las verdades a veces se mezclan con las medias verdades, con los rumores infundados y con las simples especulaciones. A veces se exageran las cosas, se sacan de contexto declaraciones y se crea una historia que en realidad no se ajusta a la realidad. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, no dejarnos llevar por el sensacionalismo y tratar de mantener una mente crítica. Por ejemplo, una revista puede decir que la pareja se mostró muy cariñosa, pero en realidad solo se dieron un abrazo de amigos o un saludo casual. O pueden publicar una foto de hace meses, haciéndola pasar por actual, solo para crear una noticia. Y claro, ahí caemos todos, picamos el anzuelo y nos dejamos llevar por la emoción del momento. ¿Y es que a quién no le gusta un buen drama amoroso, aunque sea de otros? Ahora vamos a hablar de los secretos que supuestamente ocultan las revistas del corazón. Y es que detrás de cada titular impactante, de cada foto exclusiva, de cada declaración explosiva, hay un trabajo muy metódico. Las revistas tienen sus fuentes, sus informantes, sus contactos dentro del mundo del espectáculo que les chivan información, a veces de primera mano, a veces de segunda, a veces de tercera. Pero claro, nunca revelan sus fuentes, porque eso pondría en peligro su exclusiva, su noticia, su primicia.
Y aquí viene otra de las grandes habilidades de las revistas, la capacidad de generar interés incluso con poca información. Son maestras en el arte de crear misterio, de dejar cabos sueltos, de sugerir más de lo que muestran. Utilizan palabras claves como fuentes cercanas, testigos, se rumorea, que nos hacen pensar que hay algo más de lo que vemos a simple vista, pero que en realidad pueden ser simplemente invenciones para rellenar una página. Y ahí es donde nosotros, como lectores, tenemos que poner en marcha nuestro sentido común y saber diferenciar entre lo que es una noticia real y lo que es simplemente una especulación. Y en el caso de Can Yaman, el tema del nuevo amor es un filón para las revistas. Porque el chico es un personaje muy mediático con una gran base de fans que están pendientes de cada uno de sus movimientos. Así que una noticia de este tipo vende revistas, genera clics y comentarios en redes sociales y, en definitiva, mantiene el negocio del corazón funcionando a pleno rendimiento. Y es que, seamos sinceros, el amor de los famosos es un tema que nos fascina, que nos entretiene, que nos hace soñar. Nos gusta ver cómo se enamoran, cómo sufren, cómo superan sus rupturas. Es como una telenovela en la vida real, pero protagonizada por personas a las que admiramos y seguimos en redes sociales. Y las revistas del corazón son como el guionista de esa telenovela, que nos va contando la historia por capítulos, con sus giros inesperados, sus momentos de tensión y sus finales felices, o no tan felices. Pero volvamos a Can y su supuesto nuevo amor. ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Es una famosa o una persona anónima? Estas son las preguntas que nos hacemos todos y que las revistas se encargan de alimentar con nuevas pistas y rumores cada día. Hay quienes dicen que es una actriz, otros que es una modelo, otros que es una influencer, incluso hay quien ha llegado a decir que es una simple amiga del actor y que todo esto es un malentendido. Y ahí es donde radica la magia, o mejor dicho, la manipulación, de las revistas del corazón. Porque juegan con nuestra curiosidad, con nuestra necesidad de saber, y nos mantienen en vilo, esperando el próximo capítulo de esta historia de amor. Nos hacen creer que tenemos acceso a la vida privada de los famosos, cuando en realidad solo nos dan una versión edulcorada y adaptada a sus intereses. Y claro, ahí estamos todos enganchados a la pantalla, leyendo titulares impactantes, mirando fotos robadas y comentando cada detalle, sin darnos cuenta de que estamos siendo parte de un juego mediático. Y no podemos obviar la presión que sufren los famosos ante este tipo de publicaciones. Imagínense que un día se despiertan y ven en la portada de una revista que tienen un nuevo amor, cuando en realidad no es así, o que están en una relación que no es tan seria como la pintan. La invasión a su privacidad, la intromisión en su vida personal, la exposición mediática, todo eso puede generar mucho estrés y ansiedad. Por eso muchos famosos se mantienen herméticos, no dan declaraciones y tratan de mantener su vida privada al margen del foco mediático. Pero claro, eso no detiene a las revistas del corazón, que siguen husmeando, investigando y publicando todo lo que consideran relevante sin importar las consecuencias. Y es que en el mundo del corazón, parece que todo vale, con tal de vender una noticia, con tal de generar impacto y con tal de mantenernos enganchados a sus páginas. Y nosotros, como lectores, debemos ser conscientes de esta realidad y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y las falsas promesas de exclusivas. Además, las revistas del corazón no solo se centran en el romance, también exploran otros aspectos de la vida de los famosos. Hablan de sus proyectos profesionales, de sus logros, de sus fracasos, de sus polémicas, de sus cambios de look, todo lo que pueda generar interés en el público es válido. Así, una noticia sobre un nuevo amor puede ser el pretexto para hablar de otros temas, como el estado de su carrera, sus relaciones con otros famosos, su estilo de vida, su patrimonio. Las revistas crean un perfil completo del famoso, lo convierten en un personaje de ficción y nos hacen creer que lo conocemos a la perfección. Y ahí es donde radica el peligro, porque podemos llegar a juzgar a los famosos basándonos en la imagen que nos transmiten las revistas, sin tener en cuenta que esa imagen no es la realidad, sino una construcción mediática. Y por supuesto siempre está el componente de la envidia, la crítica, la comparación constante de vidas perfectas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inferiores al ver la foto de una pareja de famosos en la portada de una revista? ¿Cuántas veces hemos deseado tener la vida que nos pintan en esos reportajes? Las revistas del corazón también juegan con nuestras emociones, con nuestras inseguridades y con nuestros deseos. Y bueno, ya después de toda esta reflexión, ¿qué conclusiones podemos sacar del caso de Can Yaman y su nuevo amor? Pues para empezar, que las revistas del corazón
Son un arma de doble filo que pueden entretenernos, pero también pueden manipularnos. Que no todo lo que leemos es verdad, que hay que saber diferenciar entre la realidad y la ficción, entre la noticia y el rumor. Y que los famosos, aunque parezca que tienen una vida de ensueño, también son personas, con sus sentimientos, sus problemas y sus preocupaciones, y que merecen un respeto a su privacidad. Y en cuanto al caso de Khan, pues que el tiempo dirá si realmente hay un nuevo amor en su vida o si todo esto ha sido una simple estrategia de marketing de las revistas para vender más ejemplares. Así que amigos, lo más importante es mantener la calma, no dejarnos llevar por el sensacionalismo y sobre todo, disfrutar del cotilleo con responsabilidad y sentido del humor. Porque al fin y al cabo, este mundo del corazón es un gran teatro, donde todos somos espectadores y a veces, también un poco actores. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría resumir brevemente lo que hemos visto en este vídeo. Hemos hablado del revuelo mediático que ha generado la noticia del supuesto nuevo amor de Khan Yaman, de cómo las revistas del corazón manipulan la información para generar interés, de los secretos que esconden detrás de sus exclusivas y de la presión que sufren los famosos ante este tipo de publicaciones. Hemos visto que el mundo del corazón es un juego mediático donde todos participamos, y que debemos ser conscientes de su funcionamiento para no caer en sus trampas. Y sobre todo hemos aprendido que no todo lo que brilla es oro, que hay que saber diferenciar entre la realidad y la ficción, y que los famosos, por más que nos gusten, también son personas que merecen nuestro respeto. Así que amigos, mucho ojo con las revistas del corazón. Y ahora sí, familia virtual, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, hayan reflexionado sobre el mundo del corazón y las revistas que lo alimentan. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por dedicarme un poquito de su tiempo y por ser parte de esta comunidad virtual. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me anima a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les ha parecido el vídeo, qué opinan sobre Khan Yaman y su nuevo amor, y si tienen alguna experiencia que quieran compartir. Me encanta leer sus opiniones y sus anécdotas, porque siento que así estamos más cerca, como una gran familia virtual. Y ahora, para terminar con broche de oro, les pido un último favor. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a llegar a más personas. Y bueno, sin más que decir, me despido con un fuerte abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cotillas. Que tengan un excelente día.